Saludos a todos. Agradecer ante todo la invitación de la doctora Tania Vives Varela a participar en el Seminario de Investigación en Educación Médica. La sesión del día de hoy, como recordarán, corresponde a las acciones que dan evidencia del pensamiento crítico en estudiantes de medicina al final de su formación. Vamos a partir de algunas preguntas, de algunas interrogantes. La primera de ellas es sobre el cuestionamiento de dónde surge el interés por el pensamiento crítico. Y para las instituciones de educación superior, a partir de 1998, cuando la UNESCO recomienda en su artículo 9 que se incorpore el pensamiento crítico y la creatividad, lleva esta necesidad a las escuelas de educación superior, escuelas y facultades de medicina, a dar atención a la incorporación en los planes y programas. Sin embargo, sabemos que el pensamiento crítico es una competencia genérica. ¿Cómo llevarla a una competencia disciplinar? Es una competencia que, como tal, pensamiento crítico, se encuentra presente en los requisitos mínimos globales de los educadores y de los médicos ya graduados. Y a partir de 1999 se toma en consideración que es importante valorar en forma crítica los conocimientos existentes y la resolución crítica y analítica de problemas. Entonces, ¿para qué definir el pensamiento crítico en el ámbito médico? Esto es porque hay algunos estudios como el de Gambrill en 2005 y Harasim en el 2008, en donde establecieron que parte de la solución de los errores médicos es la mejora de las habilidades de diagnóstico y de las habilidades del pensamiento crítico. Es así que podemos ubicar dentro del objetivo del pensamiento crítico el llegar a decisiones bien razonadas. Ese es uno de los objetivos. Otro es aprender a reconocer errores y adquirir estrategias para minimizarlos. Así pues, el pensamiento crítico es esencial para la toma de decisiones clínicas, por lo que los profesores deberían centrarse en consolidar un pensamiento crítico y mejorar la competencia clínica. Esta propuesta es de un investigador, Sheikh Monesi, de la Universidad de Ciencias Médicas de Mazandarán. Bien, si hay una relación entre la disminución de los errores médicos y el uso del pensamiento crítico, entonces surge la necesidad de adherirnos a una propuesta de definición del pensamiento crítico. Al hacer la búsqueda de información encontramos que hay muchas definiciones y siempre, como decía Karl Popper, siempre hay muchas opiniones y convenciones diferentes sobre cualquier problema o tema. Por ejemplo, en el estudio de Díaz Barriga sobre el pensamiento crítico, al tomar la opinión de alumnos y docentes, identificó que él se adhiere a la propuesta de una actitud contestataria y de oposición sistemática. Sin embargo, Díaz Barriga hace el comentario de que esta percepción de los alumnos y los docentes no es el pensamiento crítico. Al hacer la búsqueda de las distintas propuestas y abordajes sobre el pensamiento crítico, se identificó un estudio que se realizó en 1988, cuando a partir de la solicitud a nivel ejecutivo en Estados Unidos
el presidente Ronald Reagan quiso saber quiénes eran los ciudadanos que tenían un pensamiento crítico, porque estas personas iban a hacer salir adelante al país. Entonces, ante esta necesidad se agrupan académicos, tanto canadienses como de Estados Unidos de Norteamérica, y se reúnen para llevar a cabo la técnica Delphi, mediante la cual, a través del consenso de expertos, se definieron algunas destrezas y características intelectuales, como es el interpretar, el categorizar, analizar, identificar ideas. Y vemos aquí que son procesos cognitivos que, si bien están presentes dentro del razonamiento médico, en muchas ocasiones los podemos obviar, y es como el momento de resaltar, adherir, si bien ya están presentes dentro del plan de estudios estas competencias de pensamiento crítico, análisis de información y toma de decisiones, vemos ahora la necesidad de desarrollarlos dentro de nuestros estudiantes. Después de este informe Delphi y ante la polisemia del término, porque podemos ver que el análisis de la información, la contrastación de ideas, son habilidades, pero la suma de estas de manera aislada no es un pensamiento crítico. Encontramos algunos otros autores como Dewey, Marzano, Díaz Barriga, Richard Paul y Linda Elder, quienes, por cierto, principalmente Richard Paul estuvo presente en el consenso que se llevó a cabo en el informe Delphi, y pues un psicólogo que ha reunido desde hace 40 años, y bueno, reunió hasta hace 2 años que falleció, porque pues a la fecha es Linda Elder la que continúa con estas reuniones anuales para abordar el pensamiento crítico. Y podemos ver que el pensamiento siempre está relacionado con contenidos, que en este caso pues se tratan de contenidos de la profesión y de la práctica médica. Dentro de este abordaje nos dimos a la tarea de identificar dentro de la taxonomía de la propuesta de ENIS a 12 habilidades dentro de las que se pueden especificar acciones de la práctica médica que dan evidencia del pensamiento crítico en estudiantes de medicina al final de su formación. Dentro de esta taxonomía encontramos el análisis de la información, el análisis de un paciente al hacer la historia clínica, el análisis de un escenario a través de la estrategia de ABP, el análisis de un caso clínico para el abordaje del mismo mediante la discusión, el proceso de inferencia que se lleva a cabo, ya sea a partir de la inducción o a partir de la deducción, la argumentación para establecer problemas y formular hipótesis diagnósticas, y la toma de decisiones que surgen a partir de estas, sin dejar de lado dentro de esta taxonomía la interacción con otros. Así, para identificar si esta taxonomía de ENIS tiene relación con algunas de las estrategias que han sido adoptadas dentro del plan de estudios de la Facultad de Medicina y de otras carreras en otras instituciones de educación superior, carreras del área de la salud, nos dimos a la tarea de identificar si el ABP, si dentro del uso de esta estrategia está presente el pensamiento crítico. Y dentro de este abordaje se identificó que el análisis de información está presente en un 28% de las acciones que se llevan a cabo dentro de una sesión que tiene duración de 1 hora del ABP. Otra de las
acciones de la taxonomía es la inferencia en un 17.8% que estuvo presente, y la toma de decisiones en un 16.4%. Sabemos que existen instrumentos que evalúan el pensamiento crítico, pero al hacer el análisis de estos nos dimos cuenta de que evalúan el pensamiento crítico, pero a nivel genérico, el pensamiento crítico que puede tener cualquier persona. Estos instrumentos son el Cornell Critical Thinking, el HALPEN y el PEN-CRISTAL, que son los que se encuentran disponibles, tienen un costo también, y que algunas instituciones de educación superior en el área de la salud han empleado sin encontrar alguna diferencia significativa, como es el caso de un estudio de Yildirim, que durante 25 años se utilizó el instrumento del pensamiento crítico, el Cornell Critical Thinking, para valorar si está presente ese pensamiento sin encontrar diferencias significativas. Y bien, a partir de la opinión de quién, a partir de la experiencia de quién, es que se definieron las acciones del pensamiento crítico. Se definieron a partir de expertos en el área de la salud que se encontraban, este estudio tiene 3 años que se realizó, y en ese momento los expertos estaban en el ejercicio de la profesión médica y tenían también práctica en el ejercicio de la educación médica. Este instrumento que se llevó a cabo pues fue una entrevista en donde el objetivo fue identificar, a partir de la opinión de los docentes, las acciones que dan evidencia del pensamiento crítico de los estudiantes de medicina al final de su formación. Este fue uno de los objetivos. Sin embargo, otro por el que se decidió también utilizar el Hierarchical Class modificado fue el confirmar la estructura general de la taxonomía de NIST a través de la opinión de los docentes. Y las entrevistas que se realizaron fueron 5, a partir de las cuales se elaboró un cuestionario que se aplicó a 23 profesores. Posteriormente se llevó a cabo el registro y la interpretación y medición de los resultados. Quiero comentar que este High Class modificado fue elaborado por el doctor Ivan Lining, y aquí la bondad de llevar a cabo esta propuesta fue que se dio validez a los resultados a través del índice de Yakar del punto 8. Este Hierarchical Class se puede utilizar cuando se están contrastando taxonomías y se puede utilizar cuando las muestras son pequeñas. Se definieron así 37 acciones con las que se conformó el cuestionario y se utilizó una escala de Likert. Después de recibir la opinión, fueron 851 respuestas sobre las 37 acciones las que se analizaron, y como comentaba, se obtuvo un índice de Yakar de 0.8 que da validez al instrumento de las 37 acciones, en donde se encontró que a través de la opinión de los profesores, el tomar y manejar los valores atípicos de las situaciones clínicas es una acción que da evidencia del pensamiento crítico en estudiantes de medicina al final de su formación. Otra acción es la de tomar en consideración y respetar los sentimientos y actitudes y valores del paciente. Aquí un apartado es el acotar bajo presión el interrogatorio y considerar las probabilidades y riesgos del manejo del paciente. Reconocer que no se tiene argumento para dar solución al problema, pero buscar información y aceptar los errores. Aceptar los errores
y formular la necesidad también de esa búsqueda de información. Un apartado importante dentro de estas acciones fue el no descartar lo previamente pensado, si lo esperado en el reporte de los estudios no se encuentra dentro de los estudios solicitados. Si no encontramos lo que estábamos pensando, no podemos descartar la situación que estamos buscando. Otro apartado también importante dentro de estas acciones es la primera habilidad que da evidencia de pensamiento crítico, de acuerdo a la taxonomía de NIST, que es la formulación constante y el planteamiento de preguntas, y la formulación de preguntas para aclarar las que fueron previamente planteadas. El juzgar la credibilidad de la fuente es una acción que también da evidencia y que concuerda con la propuesta de la taxonomía. El manejo y el razonamiento de los conocimientos es otra de las acciones, y hay que señalar que para verificar este instrumento, la utilidad de este instrumento, se llevó a cabo un ejercicio de una evaluación en donde un estudiante realizó el interrogatorio ante 4 profesores que fungieron como evaluadores. Realizó el interrogatorio a una paciente con diabetes mellitus tipo 2. La instrucción fue elaborar una historia clínica en 45 minutos, ordenar ideas en 15 minutos y presentar verbalmente a los evaluadores el abordaje que realizó para estudiar al paciente. Así, no solo estuvo presente el grupo de evaluadores, sino también el grupo de estudiantes de los estudiantes que se preparan para presentar el examen profesional. Y desde la opinión de los estudiantes, se obtuvo que el establecer un interrogatorio congruente con la situación previamente identificada es una acción completamente representativa, y nada representativa y llama la atención las indicaciones sobre medidas generales. Esto puede ser porque en realidad no está haciendo un análisis de la información, sino son medidas generales que estarían indicadas independientemente del análisis del problema médico que se está estudiando. Podemos identificar también que esta búsqueda de información está presente en la medicina basada en evidencias cuando se solicita a quien va a hacer esta búsqueda que se centre en una pregunta encaminada a resolver un problema de prevención, de diagnóstico, tratamiento, seguimiento o de resultados de interés. Así, encontramos que dentro del perfil por competencias del médico general para brindar una seguridad al paciente, se hace uso de la mejor evidencia disponible, sin olvidar que la selección de esta evidencia parte de la formulación de una pregunta que, como ya comentamos, va a atender una necesidad específica. Así, el debate es si las escuelas deberían de seguir dirigiendo sus esfuerzos hacia la enseñanza de qué pensar en vez de cómo pensar. Y seguramente estaríamos de acuerdo con que es mejor hacer énfasis en cómo pensar. Esto no ha quedado solamente a la apreciación, sino que dentro de la Asociación Americana de Colegios Médicos, que examinan a los estudiantes de medicina para ingresar, a los aspirantes se les hace un examen sobre el análisis crítico y sobre las habilidades de razonamiento y las habilidades de pensamiento crítico.
Esto dentro de muchas escuelas de medicina en América del Norte, y el aporte de Gupta al hacer esta evaluación es que ser crítico es un rasgo deseable en los profesionales de la salud. ¿Qué podemos concluir? Que el pensamiento crítico en el estudiante de medicina es la integración de habilidades de interpretación, análisis e inferencia de situaciones médicas para su abordaje y atención mediante argumentos que surgen del planteamiento de preguntas que exploran las causas y probables soluciones sin dejar de lado la posibilidad de discutir con otros y reconocer, si es necesario, la rectificación de los juicios y tomas de decisiones que deban realizarse para el manejo del paciente. Así pues, más allá de solo ver al pensamiento crítico como una competencia, es ver que las vidas de los pacientes dependen del razonamiento clínico competente. Esto nos lleva a considerar que las habilidades del pensamiento crítico influirán en ese razonamiento. Ampliar la noción de la realidad del estudio desde esta perspectiva abre las posibilidades de concebir, por un lado, la problemática de la formación médica en particular, y que se encuentra en relación con los riesgos de la salud de vidas humanas y el entrenamiento médico. La invitación es a mirar no cosas nuevas, sino mirar las cosas con nuevos ojos. Muchas gracias.